Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. Hoy les tengo un programa que debo ser honesto. A mí particularmente me emociona muchísimo realizarlo. Porque voy a entrevistar a uno de mis ídolos de toda mi vida, pero prácticamente ídolo de mi infancia. Diseñador gráfico que apostó por crear dibujos para los niños y promover valores. Hoy nos acompaña el señor Carlos Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eric? Mucho gusto. Bueno, y es que no les he dicho a nuestros televidentes cuáles son esos dibujos. A ver. Nada más y nada menos que don Carlos es el creador de Tricolín, una maravillosa familia de personajes que a muchos nos encantó durante nuestra infancia. Qué bueno, Eric, qué bueno. Y aprovecho también para decir que don Carlos está cumpliendo 80 años y celebrando la vida también. Ayer los cumplí exactamente. Don Carlos, bienvenido a Conversamos. Muchísimas gracias. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de su vida. Como me digas. Esa espinita de dibujar, de hacer dibujos, surgió en la escuela. Efectivamente. ¿Por culpa de una maestra? Así fue, exactamente. En realidad para mí determinante, absolutamente determinante. Ella siempre me regañaba porque yo andaba dibujando en horas lectivas y leyendo revistas de historietas debajo de los libros, y en aquellos años se usaba la regla, ¡pa!, y le daban un reglacito a uno, ¿verdad? Y lo hacía, no con fuerza, pero era una manera de llamar la atención. Y así fue en el quinto, en el cuarto, quinto y hasta en el sexto grado. Pero ya hacia el final del sexto grado, de nuevo, por enésima vez me encontró, ¿verdad? Pero ya no me golpeó, es decir, no me hizo nada con la reglita. Me dice: mire, Carlos Enrique, ¿usted qué tanto le gusta el dibujo y las historietas? ¿Por qué no hace historietas de Juan Santamaría, de Juanito Mora, en fin, cosas educativas? Yo la miré así, le dije: niña, pero es que de eso no hay revistas. Y dice: no hay. Hágalas usted las va a hacer. Usted las va a hacer. Va a ver, cuando usted crezca un poquito, usted las va a hacer. Y para mí eso fue premonitorio y como una especie de orden, llamémoslo así, que para mí fue más bien un estímulo porque era lo que yo quería y ella me lo estaba diciendo. Entonces yo siempre me sentí como apoyado, impulsado, estimulado por lo que ella me había dicho. ¿Cómo se llamaba esa maestra? La niña Amparo Martínez Navarro. Niña Amparo. ¿De Sí. qué escuela, don Carlos? De la Escuela República Francesa de Taras de Cartago. Muy bien. Es para mí fundamental hablar de este pasaje de su vida, porque sí que es importantísimo que los maestros comprendan Sí. el rol que tienen en la vida de cualquier ser humano. Un maestro le puede cambiar la vida completamente a una persona. Sí. Y pues yo aprovecho el momento para hacerle un llamado a todos esos maestros que tienen esa vocación de inspirar a los jóvenes y a los niños a hacer grandes cosas como las que ha hecho usted, don Carlos. Pero dígame una cosa, la maestra le dijo, doña Amparo le dijo: haga historietas de héroes nacionales e históricos, pero ¿cuándo surge Tricolín? Ok, yo decidí entonces, desde el momento que ella me dijo, apenas yo salga de la escuela, me pongo a trabajar y a estudiar dibujo, ¿verdad? Y en aquellos años era por correspondencia, ¿ok? Y efectivamente lo hice. Fui al colegio nocturno y cuando regresaba del colegio a las 10, 11 de la noche me ponía a dibujar hasta la medianoche. Y así fue mi adolescencia, desde los 13 años, digamos. Pero yo dibujaba y estuve buscando ese personaje que más o menos yo le había entendido a la niña Amparo, que debía ser un personaje que representara esas cosas que ella dijo. Y bueno, hice muchas pruebas, pero allá cuando tenía 17 años,
Ya yo había dibujado bastante y ya estaba en condiciones técnicas, digamos, de poder hacer algo. Entonces podríamos decir que usted fue papá prematuro, porque resulta que a los 17 tiene su primer hijo. Efectivamente, yo siempre digo que sí, que fue así y cuando me lo dicen, y dice, pero ¿cómo un hijo a los 17 años? Y yo digo, sí, eso fue producto de la pasión, del entusiasmo, de las ganas, del deseo, ¿sí? De dibujar historietas y de hacer dibujos animados, ¿verdad? Y así fue como nació este personaje, que justamente ahora el 9 de septiembre cumple 63 años. Si yo cumplo 80, él cumple 63 ahora en septiembre. Don Carlos, una consulta. ¿Cuáles eran esas tiras cómicas o esas historietas que usted leía o veía cuando estaba pequeño? Vea, yo creo que todos los chicos, digamos, de esa edad, de esa época, recordarán a Tarzán, el Fantasma. Superman ya estaba popular, desde luego popular, y muchas revistas de vaqueros. En los héroes nuestros en la infancia eran los vaqueros, básicamente. Y los vaqueros, entonces Red Rider, o por ejemplo Cassidy, qué sé yo, había muchos de ese tipo de personajes. Y inclusive las películas que daban en los cines y demás eran de vaqueros, entonces eso estimulaba la imaginación y las ganas de dibujar. Sí, usted en los pasillos de la escuela me imagino que andaba gritando ¡Hail Silver! Ese es el llanero solitario. El llanero claro, solitario. Claro que sí, sí, efectivamente. Don Carlos, Tricolín definitivamente vino a enriquecer la vida de muchas personas, pero no estaba solo. Tenía una pandilla. Usted le construyó una pandilla a Tricolín. Efectivamente, es que conforme yo fui desarrollando el concepto, yo me di cuenta que Tricolín no podía estar solo, no era un personaje solitario. Entonces le agregué una hermanita, pensando en que tal vez que los niños valoraran lo que es la familia, lo que son los hermanos. Y en aquellos años no se hablaba de esto, pero hoy día me doy cuenta que fue un acierto porque estaba también el aspecto femenino, ¿verdad? Entonces, por la equidad de género y todo eso, yo no sabía en esos días nada de eso. Pero sí, la hermanita. Entonces ya tenía dos. Tricolín y Tricolina. Tricolina. Es correcto. Ahora, ellos eran los personajes buenos, digamos, los ejemplares y todo eso. Pero necesitaba el personaje pícaro, travieso, que andaba haciendo cosas que no eran lo mejor. Entonces yo pensé en un primo que se llama Pepín. Y Pepín es el chico, el tortero. Sí, el tortero. Como decimos aquí en Costa Rica. Es la palabra, el tortero de los tres, ¿verdad? Y claro, entonces ya tenía eso, pero en la infancia también es que la niña Amparo fue determinante en muchos aspectos. Que ya comentamos desde luego, pero en otras cosas, en las enseñanzas que ella nos daba de historia, de geografía, pero sobre todo de historia de Costa Rica, ella nos inculcaba ese amor, digamos, por los valores nuestros. Y resulta que yo pensé entonces en un personaje que representara a los ancestros nuestros indígenas. Y entonces creé a Garavito, que es el indiecito, que es como de la misma edad de ellos, digamos. Bueno, ya vamos a continuar hablando de este montón de personajes bellísimos hechos por la pluma de Don Carlos. Pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos a este programa homenaje a un maravilloso dibujante y diseñador de nuestro país. Gracias, Eric. Estás viendo Conversamos. Hoy con el padre de Tricolín, el señor Carlos Figueroa. Conversábamos en el bloque anterior de lo importante que es la influencia de los maestros para hacer los sueños realidad. Y también hablábamos de cómo este personaje, Tricolín y Tricolina y Pepín, le cambiaron la vida a muchos con sus enseñanzas.
Pero quiero preguntarle, don Carlos, ¿cómo evolucionó todo esto? ¿Usted empezó haciendo revistitas o cómo fue dándole vida a todo este proyecto gigantesco? Ok, Tricolín y los amigos nacieron a mis 17 años, pero yo vivía en Taras, Cartago, mínimas o ninguna posibilidad. De hecho, en esos años, la gente que me veía en esas cosas me decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero para qué es eso? Y yo, con sueños de grandeza, ¿verdad? Decía, es que yo quiero llegar a hacer dibujos animados como Walt Disney y esto y el otro. Y volvían a ver para otro lado y decían, algo pasa con... Está loco. Ah, sí, está afuera. Y bueno, de todas maneras yo seguía. Yo sentía a esa maestra siempre como detrás mío, diciéndome lo que me dijo. Y entonces tuvo que haber un proceso para que hasta 10 años después yo pudiera sacar a la luz a Tricolín. Es decir, mientras tanto estaba ahí preparándose en muchos sentidos, creando todo el concepto, porque Tricolín y sus amigos no son unos dibujos, es es todo un concepto que tiene que ver con cuatro pilares que son los valores, ¿verdad? Que es la prevención de accidentes y luego la conservación de la naturaleza, ¿verdad? Y todo eso, como un cuarto punto, es la amistad, digamos. ¿Okay? Básicamente, todo eso fue durante esos 10 años evolucionando y dando vueltas, haciendo bocetitos, cosas así. Mientras tanto, yo tenía que prepararme, porque bueno, yo salí del colegio, fui a la universidad a estudiar ingeniería civil, pero no era eso lo que yo quería. Y yo sentía como que la maestra me decía, por ahí no es. Y yo decía, pero ¿a dónde entonces? Aquí no había nada, ni siquiera, para que tengan una idea, la Universidad de Costa Rica era la única, las carreras artísticas eran nada más en Bellas Artes, pintar, acuarelas, etcétera, no era lo que yo quería. En fin, entonces empecé a trabajar. Primero trabajé en tiendas, hasta en el mercado de Cartago, ahí fue donde comencé, en contabilidad, hasta que logré, después de, no sé si fueron 50 veces que yo vine de Cartago a San José a buscar en las agencias de publicidad a dónde me podían dar trabajo, aunque fuera limpiándole los pinceles o haciéndole la punta de los lápices de los dibujantes. Y efectivamente me lo dieron en Garnier, Publicidad Garnier, que era la más grande en aquel entonces. Y ahí comencé. Y ya yo sentí que estaba entonces en mi mundo. Y hubo una circunstancia importantísima, pero muy importante. También determinó mi vida. Así como la maestra fue en aquello, el volcán Irazú y el río reventado de Cartago, de Taras, fue un cambio o un golpe de timón que yo bendigo, aunque fue una tragedia en general, pero para mí fue una bendición. ¿Por qué le cuento esto? Porque resulta que el río que se desbordó en diciembre de ese año 63, resulta que se llevó la mitad del pueblo. Y entre eso iba a la casa donde alquilábamos, qué sé yo. Mi papá, que era un campesino, que trabajaba en una finca por ahí donde le daban trabajo, la finca desapareció. Entonces yo le digo a mi papá, a mi mamá y a dos hermanitas, le digo, yo trabajo en San José, estoy en la Universidad de San José, vengo a dormir, nada más. Yo me los llevo para San José, se animan. Y entonces papá, que siempre como que respetó mucho, digamos, la línea que yo llevaba, me dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo a San José casi no he ido nunca, ¿verdad? Entonces le digo, algo haremos, pero si se animan, me los llevo. ¿Y cómo va a pagar si aquí ahí casi ni pagábamos en Cartago? Con las 3 horas y media que yo gasto todos los días en ir y viajar, yo me consigo un tercer trabajo o lo que sea y hacemos. Y efectivamente así lo hicimos. Así que en el 64 ya yo estaba en San José, en San Pedro, y se abrieron las puertas.
de todo, de posibilidades, ahí empezó Tricolín, ya le estoy hablando del año 64, entonces yo tenía para ese entonces 21 años, y todas esas posibilidades que yo solamente imaginaba en Cartago, en Taras, Empezaron a hacerse realidad. Sí, totalmente. Yo voy a dar un salto cuántico, porque sé que hay mucha historia en los entretelones. Ok. 1984, usted logró hacer botargas de Tricolín. Ah, sí. Ok. Botargas de Tricolín y Tricolina. Sí. Vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos. Porque la gente, los niños sobre todo, para aquella época, podían abrazar a aquel personaje tan hermoso que les contaba bellísimas historias. Ya volvemos, estás viendo Conversamos. Estás viendo Conversamos. Y hoy con un programa que me fascina, conversar con un hombre que ha logrado hacer sus sueños realidad y que llega a sus 80 años, como decimos aquí en Costa Rica, todo pochotón. Así es, así me siento, gracias a Dios. Don Carlos, usted logró incluso de estos personajes que salieron de su pluma, de su lápiz o pincel, hacer incluso botargas. Y los chiquillos podían abrazar las botargas y desfilaban, andaban por los desfiles. Cuénteme cómo fue esa experiencia ya de ver a ese montón de niños emocionados viendo aquellos cabezones. Así eran, sí. Voy a hacerlo muy breve para ir rápido a eso. El asunto comenzó haciendo revistas, después programas de radio, programas de televisión y un club, Amigos de Tricolín, que así se llamaba, que logró por correo en aquella época reclutar a 10,000 niños. ¡Wow! Todo se hacía a carta y con un montón de gente. Yo tenía 27 personas trabajando conmigo ya para esa época porque ya me había organizado en una empresa. Ok, entonces como salían a televisión y lo veían en los programas de radio, que eran todas las mañanas, los despertaba a las 6:30 de la mañana, ellos querían ver a Tricolín, pero ¿dónde está? Pero si lo oíamos, yo hacía la voz ahí escondido. ¿Usted hacía la voz de Tricolín? Sí, lo hizo durante varios años hasta que se me dañaron las cuerdas vocales ahí. ¿Puede? No. Ya no. No, se me dañaron y no puedo hacer ese esfuerzo. Era una vocecita un poquito Así más aguda. Muy aguda, sí. Pero resulta que ¿cómo satisfacerlos? La única manera era haciéndolas en botarga y haciendo un gran evento que fue en el año 82, el primer Festival Nacional Infantil Tricolín, así se llamó, el Día del Niño, 12 carrozas por toda la avenida central, desde la Plaza de la Cultura, al Hospital de Niños, para llevarles cosas a los niños de ahí, y terminó en el estadio, en el antiguo Estadio Nacional, con un partido de fútbol, y en la noche un espectáculo de fuegos artificiales en el lago de la Sabana. Así comenzamos. Y eso se repitió durante 10 veces más a lo largo de los años, cada 9 de septiembre. Ok, así fue como aparecieron los botargas. Y sí es cierto que los niños se fascinaban. Y para mí era una emoción enorme porque era la materialización de algo que yo tuve en la mente y que sí es cierto que lo veía ahí en los dibujitos y luego en la televisión con un moped que lo hacíamos. Pero la interacción con los niños solamente fue así. Es otra cosa. Y fue maravilloso. Voy a volver a dar un salto cuántico porque ya estamos llegando al final del programa. Excelente. Pero tengo que venirme un poco más para adelante. Me contaron por ahí que ahora usted está experimentando con la inteligencia artificial. Así es. El asunto fue que durante muchos años yo necesité hasta 32 personas. Eso fue el máximo de gente que tuve. Eso me llevó a cumplir otro sueño, que fue hacer dibujos animados. Hicimos una serie de televisión de 6 capítulos. Que pasó por Canal 13. Aquí se estrenó y aquí se difundió durante mucho tiempo y fue por motivo del bicentenario. La pandemia casi nos echa a perder el asunto, pero salimos adelante. Entonces, después de eso, ya la empresa
ya no pudo tener semejante cantidad de gente. Fue Bueno, disminuyendo. hemos estado viviendo tiempos difíciles para toda la sociedad. todo, y exactamente. entiendo que ese tipo de proyectos de pronto es un poco complicado. Entonces fue reduciéndose hasta que hubo un momento, en el 2021, que quedé yo solo. Pero yo quería seguir haciendo cosas. ¿Y cómo las hago? Si se necesita gente, un equipo de gente. Vean, por ejemplo, aquí para hacer este programa, la gente que se necesita. Bueno, y aparece para mí en el año 21, hace 3 años, la inteligencia artificial que comenzaba apenas por ahí, y yo empecé a ver qué es esto, se pueden hacer voces, se pueden hacer animaciones, se puede hacer, y lo puede hacer una sola persona. Y el 30 de noviembre del año pasado explotó el asunto de la inteligencia artificial con el asunto del chat GPT, y luego a partir de eso cantidad de empresas que hacen este tipo de aplicaciones. Entonces yo estoy estudiando o practicando, experimentando con eso, y ya tengo a Tricolín, Tricolina, Pepín, voy por ahí, en inteligencia artificial como adolescentes reales. Eso es un... Evolucionados. Ya no son los niños de antes y ahora son adolescentes. Adolescentes pero reales, es decir, personas. Ah, ok. Personas, y hablan, y se ríen, y toda la cosa. Exactamente como nos estamos viendo nosotros aquí, pero generados por inteligencia artificial. Entonces estoy en eso. Aparte de eso, y este es el cierre, como ya estoy solo, como puedo hacer eso también solo, estoy trabajando en la recopilación, la clasificación, la digitalización de los materiales que durante 50 años hicimos con Tricolín, para dejarlo como una especie de legado. Es decir, ahí lo pondré en internet o con personas que están interesadas por ahí, aunque espero vivir otros 20 años. ¿Seguro que sí? Esa es mi esperanza. Bueno, pero el asunto es que en eso estoy, y pienso que sería el cierre perfecto para mi vida, como puede serlo ahorita para el programa. Bueno, cierre no, porque yo creo que su vida es un ejemplo de trascendencia. Gracias. Todo ese legado de Tricolín, Tricolina y el club de amigos de Tricolín Sí. va a quedar por muchas generaciones. Creo que en nombre del pueblo de Costa Rica, yo quiero darle las gracias por haber hecho un sueño propio realidad y haberlo compartido con las demás personas. Muchas gracias. Y cuando esos adolescentes de inteligencia artificial que tienen un papá travieso quieran salir en televisión, las puertas de Canal 13 estarán abiertas para usted, don Carlos. Muchísimas gracias, Eric. De verdad, muchas gracias. Siempre bienvenido. Te lo agradezco muchísimo. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio que se nos hace realidad, estar a la par de uno de los grandes dibujantes de este país. Nos vemos en el próximo espacio. Soy Eric Jarquín, encantado de haber hecho este programa el día de hoy. Muchas gracias.